Meuron, yo dije que es el despacho más importante del mundo. Su obra es enorme, es inmensa. Por supuesto que han viajado por todo el mundo y construido en todo el mundo, pero sus raíces las tienen claras. Vamos a empezar por los orígenes de Herzog y de Meuron, de Jacques Herzog, Pierre de Meuron, que son estudiantes de la escuela de Basilea. Los dos son suizos, los dos se conocieron en la universidad y tuvieron la fortuna de tener clases o estar en proyectos, porque ellos cuando se les pregunta siempre como que son un poco reticentes a decir que realmente son sus maestros. Tuvieron la suerte de conocer a Aldo Rossi, gran arquitecto milanés, también con su Pritzker, arquitecto fundamental para lo que le conocemos la arquitectura posmoderna. Y por otra parte tenemos una figura a Joseph Beuys, este artista conceptual, y estas son dos figuras capitales, importantísimas, para entender lo que es una arquitectura que, vamos a decirlo así, es una arquitectura que vuelve a los orígenes, o que intenta ser una arquitectura originaria, o que intenta ser una arquitectura que en primer sentido se entienda como construcción. Con Beuys y con Rossi, tú te formaste y comenzaste a adquirir las bases intelectuales y formales de la arquitectura. Bueno, Rossi fue el azar, porque era en nuestra época el profesor, claro, más conocido de la escuela, y con su ¿cómo se dice? Carisma, su carisma tuvo una influencia muy grande para nosotros, y nos inspiró mucho, sobre todo a través de lo que estaba dibujando, escribiendo y hablando. Pero la verdad es que nos inspiró, y seguro es un carril muy importante en nuestro viaje, y fue un tiempo muy complicado porque no nos gustó lo que los arquitectos de esta época estaban produciendo. Buscamos otro camino, y Beuys, que es, como lo mencionaste, uno de las artistas más influyentes en la época y muy distinto, diría hasta un hombre del norte. Si ves a Rossi como un representante de una cultura del sur, son dos influencias muy distintas que buscamos desde el principio, caracteres o digamos métodos muy distintos para entender lo que podrían ser caminos para nosotros. Y por fin lo que hicimos ni se puede ver como un camino rossiano, tampoco un camino boysiano, pero seguro que hay huellas. Beuys les dio la materia, pero Rossi les dio las formas. Y las formas que enseñaba Rossi entonces en Zúrich eran formas que también eran, no voy a decir antimodernas, pero de reflexión sobre la modernidad, para recuperar muchas cosas que la modernidad había negado. Al final conducen a que estos jóvenes arquitectos, cuando se ponen a trabajar, aborden la arquitectura desde una óptica muy diferente a la que hasta entonces había sido habitual. Su primera casa, la Casa Azul. Ustedes pueden decir, bueno, qué tontada, una casita con cubierta, unos agujeritos. Parece que no es nada. Y sin embargo, entonces una revolución, hacer una casa con cubierta a dos aguas, pintada de azul, azul Klein, como el del pintor, ¿verdad?, el francés, ¿no? Y con estos huecos aparentemente azarosos. O después cuando hacen una casa para un coleccionista y de nuevo le introducen esta cubierta a dos aguas, que entonces era casi una provocación. Proyectos no realizados, como esta maqueta
¿sabes? En que la casa casi quintaesencial se convierte en una forma de reflexión antropológica sobre el habitar, pero también sobre la propia arquitectura y lo que puede hacer. O esta, maravillosa, donde ya la casa no solamente se construye como una casa de cuento, ¿verdad?, como una calabaza con los ojos y la boca, ¿verdad?, agujereadas para que la luz desde dentro ilumine la noche del paisaje, sino que además se coloca sobre una bandeja que parece flotar como una, en fin, una alfombra mágica. Es arquitectura moderna, pero qué poco moderna, qué intemporal en muchos sentidos. Aquí están las formas que les dio Rossi, pero falta la materia que les dio Beuys, y esa vendría de otra manera. Hay esta imagen de un vídeo que grabó Jack Herzog, en que se le ve lamiendo una maqueta. Lamiendo una maqueta. Bueno, las maquetas no están para ser lamidas, pero sin embargo él, al lamer la maqueta, quería transmitir la idea de quiero una arquitectura que pueda tocar, que pueda lamer, que pueda arañar. Quiero una relación táctil, física, corporal con la arquitectura. Y entonces hacen esta casa en Italia, en Liguria. En fin, es una casa que le llamamos la casa de piedra, porque como ven está hecha de lajas de piedra, que es por otra parte la construcción vernácula, es decir, esto no es nada que ellos inventen, está allí presente, simplemente hay que redescubrirla y tratarla de otra manera para hacerla contemporánea, para hacerla de nuestro tiempo. ¿Cómo la hacen contemporánea? Con esa gran cruz de hormigón en el alzado, en la fachada y también en la planta. Esa gran cruz que ordena todo el edificio y que incluso, fíjense cómo lo tratan, esa gran cruz que ordena la planta se expresa de esta manera en la fachada y sin embargo de esta otra en las esquinas. El hormigón se manifiesta en el centro pero se oculta en las esquinas. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera aparecido aquí ese mismo elemento de hormigón que sin embargo está y está sosteniendo la casa, sería una casa banal, una casa trivial, una casa vulgar, un esqueleto de hormigón y una plementería de lajas de piedra. Al hacerlo así, nos distancian, nos sorprenden y nos conmueven. What is beautiful? You know, this is a question of taste. But I don't speak of taste. I speak of beauty as something which is attracting people, you know. And if it attracts you, it is on different levels. It is because it works well, because it has interesting proportions, interesting colors. It has a magic that you cannot always explain. And some projects do have that and some projects do not have that. Die Weise von Herzog und de Meuron ist immer die gleiche. Vor der ersten Skizze wird im Umfeld recherchiert, die lokale Kultur studiert, Traditionen erkundet.
Alrededor de 400 arquitectos y especialistas trabajan en el estudio de Basilea de Herzog y de Meuron. Antes del gran proyecto del Tate, era solo una docena. A través de su lenguaje arquitectónico, el dúo pone especial acento al sitio en donde realiza una obra y en las necesidades de la gente que va a usar la edificación. Los resultados así varían en dimensión y en forma. Elegimos nuestros proyectos con mucho cuidado. Realmente queremos encontrar el potencial de cada obra y el objetivo que está detrás de ella. Valoramos mucho el diálogo con las personas que nos contratan. No desarrollamos el proyecto encerrados en nuestras oficinas. Mantenemos una comunicación abierta con el lugar, el medio ambiente y el cliente. Esto es muy importante. La crítica indica que el nombre que se han hecho Herzog y de Meuron se basa en su calidad, pero no en un estilo específico. Tenemos que llegar al final, y tenemos que llegar al final con una serie de edificios donde vuelves a la casa elemental, esa casa arcaica casi, a veces apilada, como en el caso de Vitra, otras veces, lo veremos, esa primera propuesta para un museo americano que al final acabó siendo dos grandes galpones en el paisaje, y que si vemos la imagen siguiente se entenderá seguramente mejor, con la visión frontal, ¿no? En el que vuelves a utilizar estas cubiertas inclinadas para alojar los espacios del arte, y aquí ha habido varios muy recientes que no me entretengo en mencionar, pero que sí que quiero que se vean imágenes en la pantalla. Este es del interior del museo, el proyecto de Colmar, donde de nuevo aparece en esta cubierta inclinada casi gótica, y aunque por supuesto esto es solo la sala donde se exhibe la pieza fundamental de ese museo, de Grünewald. De Grünewald, sí, pero cuyos interiores son efectivamente la traslación de esa casa elemental que ha adquirido las dimensiones un poco pues monumentales que convienen a un museo, ¿no? Y lo mismo en Vitra, ¿no? Donde has creado un museo de la silla que de nuevo se aloja debajo de dos grandes, de una gran cubierta a dos aguas, ¿no? ¿Qué hay en esta última trayectoria, en estos últimos proyectos que te hacen regresar a ellos? Y no veamos todavía lo de Mies, que con eso tenemos que acabar. Quiero que tengamos un momento en la imagen el interior de Vitra para que comentes de qué manera regresas a esas imágenes. De este techo, Sí, de la forma arcaica. Que en el fondo es un templo, es un templo. Bueno, no es con más frecuencia porque hay muchos otros proyectos que no tienen este techo, por eso es una forma que reaparece en nuestra obra por ser tan interesante en ciertos casos. Es todo lo que pueda decir en este momento. Hay que explicarlo cada vez por qué en este caso pensamos que era la solución correcta. Aquí la verdad es que al lado hay la primera obra que jamás realizó Zaha Hadid, y este edificio muy sencillo ayuda mucho al edificio de Zaha. Es como una... Por contraste, ¿no? Es un contraste, como una escena, es lo que una pausa de silencio. Tiene de verdad algo muy de Quirico, muy raciano este edificio. Hasta que trabajamos mucho más los materiales, la superficie del ladrillo tiene como una piel muy sensual, mientras que esto no le interesaba a Rossi, ¿no? Claro. Pero se ve un poco a la derecha el edificio de Zaha y la sencillez, ¿no?, de la césped, del muro de ladrillo, es como expone, ¿no? Sí. El edificio y lo que hay alrededor. Y que quisimos mucho utilizar esta casa también para no añadir otro proyecto tan icónico a este sitio. Y yo pienso que Rolf Fehlbaum, el dueño estupendo del campus de Vitra, yo pienso también que hace unos años, cuando empezamos esta obra,
estaba un poquito cansado, ¿no? De ver de gestos, ¿no? Pero este es como un retorno también a vuestros orígenes, a esa geometría elemental y al mismo tiempo metafísica y surreal de Aldo Rossi, y luego la materialidad de Beuys, ¿no? El contacto con la naturaleza, ¿no? Decisión que puedes hacer todas esas cosas, pero puedes todavía mejor volver a tus orígenes, volver a Aldo Rossi y volver a la ciudad de Aldo Rossi, a Milán, ¿sabes?, a realizar para la Feltrinelli, para la Fundación Feltrinelli, un edificio con cubiertas apuntadas de vidrio, que reconstruye una de las puertas de la ciudad. Y todavía mejor, puedes ir al estado de Nueva York, a la zona más rural del estado, y construir un museo. Un museo de esos que en estas últimas décadas han competido en ser cada vez más extravagantes. Y en lugar de ello, hacer un museo que son apenas 2 galpones de chapa sostenidos por unos cuchillos de madera. Y que al final el paisaje no son nada más que una línea. Parece que no es casi nada. Pero para hacer ese casi nada, seguramente hay que haber hecho antes casi todo. Buenas noches y muchas gracias.